Recuerda que astl.tv ahora es wowmx.tv. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al mundo fantástico y navegante de las emociones deformadas. El mundo de los adictos, el mundo al revés. Ya, es jueves, son las 5 de la tarde, es hora de Enfrentando las Adicciones. ¿Qué dónde? Pues en wowmx.tv, donde más, la televisión, que no solamente los jueves, sino ya todos los días, está abriendo tus sentidos y también tu corazón. Así que te damos la más bendecida bienvenida. Hoy, mi nombre es César Canuto, claro que sí, pero eso creo que tú ya lo sabes. Hoy vamos a tener nuestro programa como título, Las dos caras de la enfermedad de las adicciones. ¿Qué es eso? ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Y para qué son? Quédate con nosotros que ya comenzamos. Y aquí estamos como cada jueves, queridos amigos, amigas, de lejos y de cerca. Gracias porque nos ves, ya te conectaste por todas las plataformas de wowmx.tv. Y también queremos agradecer a todo el equipo de trabajo de esta preciosa televisora que conformamos. Este equipo de trabajo, gracias porque sin ellos, pues obviamente no nos podrías ver, no alcanzaríamos hasta allá. Y te agradecemos. También quiero agradecer a mis compañeros, hermanos, familia del mundo enfermo, el mundo de los adictos, el mundo al revés. Primero saludo a mi hermanito Alfredo Rodríguez, en la casa de estudio, Casa de la Roca. Él es el supervisor de este lugar. Saludamos también a Rodrigo Villa Hernández de Villa de la Roca. Él es el supervisor de esta casa. Y pues un servidor, César Canuto, que a todos los que conformamos el Centro de Estudio Bíblico, Centro de Estudio Restauración, Formación, Preparación Psicológica y también somos grupo de terapia familiar. Así es, trabajamos los dos brazos, el espiritual y el emocional. Te damos la más bendecida bienvenida nuevamente. Ok, entonces, déjame empezar diciéndote que, como cada jueves, lo importante no es saber qué enfermedad tiene el paciente, sino qué paciente tiene la enfermedad. Y en wowmx.tv estamos comprometidos a darte una información que, aunque objetiva, sí es profunda y de peso, objetivamente hablando. Así que, ya que si tú quieres informarte, conocer más de fondo, de trasfondo, en estos menesteres de las adicciones, coadicciones, codependencias, que prácticamente es lo mismo, bueno, pues te esperamos. Van a aparecer en el transcurso del programa, en pantalla, los números de telefónicos de aquí de WowMX, el número de teléfono de la doctora, mi número personal también, Villa de la Roca, Casa de la Roca, así que no hay pretextos. Querido amigo, querida amiga, si estás padeciendo este problema, si ya perdiste el control, porque esta enfermedad es una enfermedad incurable, progresiva, sutil, insidiosa, fatal. Fatal porque lo normal del adicto es que se vuelva loco, que se vuelva loca y que se muera. Lo anormal es que esté comenzando a vivir un proceso de abstinencia y después en sobriedad. Y la verdad es de que este tema ya vamos entrando de lleno, de hecho, y te voy a decir esta situación.
Esto de las dos caras de las adicciones es una fórmula que en los años 30 un gran eminente neuropsiquiatra de su época, él descubrió. Te iba a decir reformuló, pero no, eso le ha correspondido a los psiquiatras de estas épocas, pero en ese año él fue el autor de gracias, de verdad gracias por este descubrimiento. En lo personal estoy profundamente agradecido porque si no hubiese descubierto esta fórmula destructiva, autodestructiva, pues déjame comentarte que no sé qué hubiese pasado. Bueno, sí, creo que si así la gente sigue enloqueciendo, sigue muriendo por adicciones, creo que sería al doble o al triple el día de hoy. Pero vamos para que conozcas más quién era este eminente neuropsiquiatra, tal vez para mis amigos y hermanos de los centros de autoayuda que también nos están haciendo el favor de vernos, van a reconocer a este gran hombre de ciencia y que se dedicó prácticamente toda su vida en el tratamiento de alcohólicos específicamente. También este centro donde él estaba, también se dedicaba a los adictos, a los drogadictos, pero era más que nada, la mayoría era con alcohólicos. ¿Qué te parece si vemos la cápsula y la comentamos y vamos hablando de estas dos caras? Allí vas a conocer de qué trata. Adelante, producción, por favor. Las dos caras de la enfermedad de las adicciones. El doctor William Duncan Silver empezó a trabajar con adictos en el año de 1930. Trabajó de cerca con ellos, buscando claves y patrones en sus formas de vida y comportamiento. Estudió cuidadosamente a sus pacientes, buscando cualquier característica que pudiesen tener en común, y encontró algo extremadamente interesante. Descubrió que los alcohólicos y drogadictos tenían una vigorosa fuerza interna de autodestrucción. Su descubrimiento tuvo lugar cuando logró dividir esta fuerza en dos: un deseo imperioso físico y una obsesión mental. Él escribió: creo que parte de esto se encuentra en sus cuerpos y la otra parte está en sus mentes. Aprendemos que entonces el Dr. Silver confirmó que tanto el cuerpo como la mente del adicto son anormales, y esta fue la primera vez en la historia de la medicina donde se hizo referencia al hecho de que el cuerpo es afectado al igual que la mente. Hasta ese momento, lo que la gente había dicho y pensado sobre las adicciones se refería tan solo a la mente. A los adictos se les había considerado como pecaminosos, corruptos, débiles y faltos de carácter moral. Por ende, este doctor creyó que el alcoholismo y la drogadicción eran una especie de alergia física aunada a una obsesión mental. Los adictos son personas que tienen una reacción alérgica al alcohol y a la droga, compaginada con la obsesión mental. Es decir, cuando ya pierden el control y pierden el sentido de toda realidad, sus cuerpos llegan a rechazar la droga y el alcohol, pero sus mentes, a través de la obsesión aunada a también una compulsión destructiva, la necesitan en contra de su voluntad. Más adelante, científicos estuvieron de acuerdo que el Dr. Silver explicaba y decían que entonces tenía sentido. Ahora se entienden y se comprenden muchas cosas que de otra manera no podrían explicarse. En otras palabras, la parte mental de la enfermedad consiste en una obsesión por el alcohol y la droga. La parte física es un deseo intenso por el alcohol y la droga. Los dos aspectos de la enfermedad son muy diferentes, como vamos a explicar en este programa, pero ambos trabajan muy cerca. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la escuchaste, querido amigo, querida amiga? ¿Ya? Tal vez recordaste. El doctor William Duncan Silver. Sí, muy bien. Este famoso neuropsiquiatra de su época, que él precisamente nos enseñó al descubrir estas dos caras: la alergia física y la obsesión mental, que son en este programa de lo que vamos a hablarte el día de hoy. Claro, te decía, en contextos cortos, objetivos y tal vez, quítalo tal vez, subjetivos. ¿Por qué? Porque te voy a poner ejemplos de ciertas personas adictas en potencia que vivieron esta situación. Muy bien, ahora,
acabamos de ver esta cápsula y a la verdad, pues suena raro lo que te voy a decir. Y esto ha sido por siempre. Pero el hecho es de que hace más de 94 años aproximadamente, porque ya viste que fue en el año 30, y para esta fecha son 94 años. Bueno, en esa época, pues realmente nadie, absolutamente nadie, y sí lo digo así de esa manera, porque lo hemos analizado durante todos estos años, nadie conocía ni sabía lo que, pues, qué era lo del alcoholismo, o más bien qué era una enfermedad. Nadie sabía, entendía sobre todo que esta era una enfermedad incurable, progresiva, fatal, y sobre todo estos dos aspectos de la alergia física y obsesión mental. Y bueno, los coches, los teléfonos estaban comenzando ya en boga en ese entonces, radios, etcétera. Pero bueno, la gente aún se encontraba en penumbras sobre esto de las adicciones, el alcoholismo y la drogadicción. Y a pesar de que, creo que tú lo sabes también muy bien, los alcohólicos y los drogadictos, o la droga y el alcohol, como los mismos adictos, han existido desde hace miles de años. Pero, obviamente, desde que las personas comenzaron a beber, a drogarse, y algunos de ellos tuvieron problemas con el mismo, bueno, la mayoría de la gente, tanto los que bebían como los que se drogaban, y los que no lo hacían, los que tenían esa capacidad de poder calmar o llevar a cabo una forma de beber o de drogarse, digamos, relativamente bien, que tenían esa capacidad que aún no se desarrollaba, bueno, pues estas personas hicieron un gran esfuerzo por saber y descubrir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con estos adictos? En realidad deben o estar locos, o deben estar medio perversones, o una moral muy terrible y tremenda, ¿o qué? Y nosotros, los que bebíamos y nos drogábamos, pues bueno, en realidad tampoco sabíamos qué estaba ocurriendo. Lo que pretendíamos, o en lo personal, era querer morir. O buscar la muerte. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la segunda cara después. Ahorita nos vamos a enfocar a la primera cara de las adicciones. Ahora, los no adictos estaban tratando de descifrar a los adictos. Los no adictos, te decía, se preguntaban qué pasa, por qué están así, qué es lo que les sucede. En realidad, sí saben lo que están haciendo, o se hacen tontos, o en realidad no saben lo que está pasando con sus vidas. ¿O será que lo hacen con esa intención perversa de hacernos molestar, decía la familia? ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, y lo que pensaban los demás, pues sabes cuál era el problema también para nosotros, era algo que pues no nos inmutaba. ¿Por qué? Porque, vuelvo a esa parte, lo que pretendíamos era buscar la muerte. Esa era la situación. Entonces, el día de hoy te voy a hablar, o estamos comentando acerca de la primera cara, que es la alergia. La alergia física, de una manera tremenda, de una manera terrible, pero te voy a dar un término. Tengo dos términos que te voy a dar, y a la verdad me llamaron mucho la atención, a pesar de que hemos investigado con el paso de los años este terrible mal. Hemos investigado que pues se sigue de una manera avanzando, y no hay una suficiente investigación, o la hay, pero no de una manera de trasfondo como pocos psiquiatras lo hacen. Mira, por ejemplo, esta palabra de alergia, tengo dos términos. Es una respuesta inmunitaria, déjame pongo mis lentes porque otra vez, es una respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos hipersensibles por la acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales. Va de nuevo. Es una respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos, ojo, escucha, hipersensibles por la acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales. Ahora,
te voy a dar el otro término. Y a la verdad, es un poco más de fondo y ahorita vamos a escuchar y a ver. Este término es un original, lo separamos en dos. Primero, en el original es alos y quiere decir otro, o también es extraño. Y aparte, la siguiente frase es ergos, que quiere decir reacción. Entonces, la alergia, querido amigo, querida amiga, es una extraña reacción, conjuntando el término anterior, es una extraña reacción en individuos hipersensibles. Ahora, sabemos bien, aquí está la doctora con nosotros, como cada 8 días también, no faltando, nos dice, y sabemos, creo, que los que son alérgicos, no sé, a la penicilina, al polen de las flores, al chocolate, los que son alérgicos, no sé, X. Hay reacciones a las personas, ¿verdad? Hay alérgicos a las personas. Con razón luego me da como comezón cuando estoy con ustedes. Me brotan y cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue un chiste intermedio. Entonces, los que son alérgicos a tal o cual situación de la que te he comentado, pues bueno, estas son reacciones al instante. ¿No es así, doctora? Es al instante. Las reacciones deben de ser al instante, así. Y eso lo hemos visto para aquellos que son alérgicos. Gracias a Dios yo no tengo ninguna alergia. Bueno, a nivel físico, me refiero médicamente, porque de la que te voy a hablar, pues creo que es la peor de lo que me tuvo que ocurrir. Ahora bien, llegamos al grupo, al centro de autoayuda. Ya vamos a buscar las respuestas de esta situación de nuestras vidas, o al menos de la mía. Y me encuentro con una cuestión. Me encuentro con que me dicen que yo tengo una alergia al alcohol. Que a través de a mis 24 años ya me había convertido en un adicto crónico. Por lo tanto, estaba viviendo ya, o se me había desarrollado una alergia. Pero mi pregunta fue, ¿cómo es posible que tenga una alergia? Puesto como lo que te estoy comentando, debo de tener una reacción al instante, y además por la situación y por lógica. Pero, ¿qué crees? El asunto es Mira bien. El asunto es que, no, esta cámara, de este lado no, entonces 1, 2 y 3, como hace 8 días. Creo que ahora producción, ya está. Ahora producción como que está muy atento al programa, que se les olvida que son camarógrafos. Ay, vengo muy chistoso. Bueno, luego te digo por qué. Entonces, siempre soy chistoso, ¿verdad? Ahora bien, el asunto es La alergia simplemente tiene inciso A, inciso B, como me gusta explicar. ¿Cómo es posible que desde mis 14 años que empiezo a beber, que comienzo a beber, no sentía o no experimentaba una reacción para mal? O sea, un hinchazón, o sarpullidos, o estornudos constantes, porque bebía demasiado. A mis 14 años el mundo me lo comía a puños. A los 14 años trabajaba en una empresa ya muy joven, ya demasiado, pues era prácticamente adolescente. Y me habían recomendado en una empresa que, a la verdad, había mucho alcoholismo. Y allí detoné más que nada por la situación de la parte de la infancia, que ya hemos tratado en otros programas. Pero no me pasaba nada. Para mí era el mundo, era una situación formidable, era increíble. Para mí el beber en ese entonces era lo máximo, me sentía como nuevo. Es más, pues yo sé que es un desinhibidor y que me saqué todas las cuestiones emotivas guardadas y represivas desde años de la infancia. ¿Cuál alergia? ¿Cuál alergia? ¿Alérgico yo al alcohol? No, estás mal. Déjame decirte que estás equivocado. Ok, no tienes alergia, no eres alérgico al alcohol, no eres alérgico. Entonces te voy a explicar cuál es el motivo de que eres un alérgico al alcohol. Por ende, obviamente, a la droga, los que son drogadictos. Bien, ahora,
El asunto es que son dos líneas. La primera es un aumento de la tolerancia. Esto lo hemos explicado bastantes veces en Casa La Roca y desde años anteriores. Lo hemos explicado muchas veces. Ahora, esto es un aumento a la tolerancia. Quiere decir que primero el adicto futuro en potencia tiene esta línea, sube una línea, crece una línea, avanza una línea y tiene un tope, tarde o temprano, o más tarde que temprano, o temprano que tarde, eso depende, porque aquí hago otra pausa. También, creo que ya vamos a tratar este tema, doctora, acerca del temperamento, para que se comprenda un poco más esta situación. ¿Qué es el temperamento? ¿Qué es el carácter? ¿Qué es la personalidad? ¿Y qué es la constitución física? ¿Por qué te lo digo? Porque los adictos en potencia, o futuros adictos en potencia, que comenzamos, yo a mis 14 años, a beber, empezó a subir esa línea, a ascender esa línea, ese aumento a la tolerancia. Es decir, entre más bebía, más aguantaba, entre más bebía, más soportaba. Y recuerdo esos momentos de noches, 3, 4, 5 noches y días en que aguantaba mucho y me sentía soberbio, un gran bebedor, porque a muchos se quedaban dormidos, perdidos, y yo seguía avante. Era lo que en el argot coloquial en el mundo del alcoholismo le llaman entablar. Entonces, cuando yo me entablaba, la realidad era otra cosa. Yo creía que era el mejor, pero no, estaba aumentando mi tolerancia al alcohol. Es decir, una de las situaciones que en el programa de recuperación que trabajamos en Casa La Roca y que prácticamente es de todos los centros de autoayuda, que es el plan programa de 12 pasos, el paso número 1, que es el paso fundamental, escucha, es el paso fundamental para poder avanzar en los siguientes. Este paso nos enseña y nos dice, por ejemplo, que estas dos caras, llamadas así, estas dos caras de la adicción, que el doctor Silver veías en la cápsula, él llamó dos fuerzas de autodestrucción, ¿sí? Bueno, estas dos caras, como le llamamos en Casa La Roca, es esto. La primera es que la situación, dice este paso, que es como una espada de dos filos que esgrimió contra nosotros. La primera fue una urgencia que no razoné y que seguí bebiendo. La segunda, la alergia orgánica que a la larga me destruiría. Y esa es una de las situaciones en esta primera parte de lo que es la primera cara de la enfermedad. Vamos a un corte y seguimos comentando esta situación. No nos tardamos. Yo podría decir que América está 99% calificado a la final. Es más, el América podría no presentarse mañana y ganaría, porque perdería por default 3-0. O sea, el Monterrey se está plagado de muchos jugadores de nombre, más no de hombre. Entonces creo que el Monterrey pues merecidamente quedó eliminado. Regresando a tu pregunta, Sergio. Okay. O sea, los jugadores están muy concentrados y están comprometidos a ir paso a paso, pero que no les 5 suceda goles, lo de la ¿estás de vez acuerdo? pasada. O sea, para Tigres su amuleto es Pumas, porque siempre que echa a Pumas, Tigres Entonces ha tienes salido miedo campeón, porque entonces, la última vez que sí, te enfrentaste nos a daría un Tigres, poco de recuérdame miedo. cómo quedaron. Porque los dos habían generado ocasiones de gol. Sí. Las más claras, quizá para mí, habían sido del América, porque las de Tigres habían llegado con disparos de larga distancia. El nivel de Irving, me parece que son los dos mejores futbolistas que tiene México, Irving Lozano y Julián Quiñones. Recuerde usted, es una plática de amigos, tome todo aquello que le va a dejar, porque a veces nos quebramos tanto la cabeza cuando estamos para organizar una cena, y esto que dijo Óscar ahorita es vital. Organizamos la cena, pero la organizamos para nosotros, sin pensar en quién viene. Yo tengo un vecino, que ese vecino no lo puedo sorprender porque siempre me sale con quiero mi merlot, ¿no? Ah, puta, pues ahí está tu merlot, ¿no? Y a lo mejor hacemos mariscos que van con vino blanco, pero bueno, decía Óscar, a ver, la armonización no es pensando en ti, es pensando en quién se lo vas a dar ahí. Para que, como bien dices, alimentar esta frecuencia de quinta dimensión en la Tierra,
tanto en las zonas donde hay mucha edificios y muchos personas, como también en zonas marítimas que también están altamente contaminadas. Así que ella contaba también que podría ser en zonas rurales. ¿Qué Así es. beneficio generaría en una zona rural hacer, ya no se llamaría Ciudad Luz, pero sí esta siembra? Sí, fíjate que esta pregunta me lleva a ver una de las acciones que tienen esos anclajes de energía. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos y amigas. Para terminar esta primera cara y pasar a la siguiente, o primera característica, es que cara se oye un poco medio raro, pero así es. Es una de las formas que tuvimos a bien, a base de investigaciones, de poner este título de primera cara de la enfermedad, segunda cara de la enfermedad. Ahora, te decía antes del corte que es una línea ascendente, que es donde tiene un tope según el carácter, según el temperamento. Sin entrar en esos detalles, te he de decir que para los temperamentos introvertidos, esta línea puede ser posible que tenga un término de cierta edad. Por ejemplo, los introvertidos en las adicciones o los adictos en potencia introvertidos se vuelven como tales entre los 25, 30 años. Obviamente hay una variación por la cuestión del carácter. ¿Qué tiene que ver? El carácter es lo que se desarrolla dentro del núcleo familiar. Por ello, ya sea que a nivel temperamento, introvertidos entre 30, 40 años, pero no es en lo absoluto como tal, por la variación del carácter que se desarrolló dentro del medio ambiente, en el hogar, en los primeros 10 años de vida. Ahora, para los extrovertidos esta línea puede ser desde obviamente más joven hasta personas de 60 años. Te decía esto en este programa, pues son situaciones de explicación objetivas un poquito más concretas. Si tú quieres ampliar esta información y crees que tienes esos problemas, pues llámanos y te esperamos en Casa de la Roca, o te damos una información amplia, profunda, y pues también vamos a visitarte. Si tú lo tomas a bien, te damos una información, no tiene costo. Ahora, en la parte donde llega el tope, pero al fin de cuentas es para todos, introvertidos y extrovertidos, viene la descendente. Allí es donde en esa línea, que ya se vuelve o se tuerce, se llama un tobogán de descendente a nivel emotivo, obviamente, pero está afectando al cuerpo. Claro, está avanzando. Es decir, la alergia en nosotros, para los adictos en potencia, no es la reacción como todas las alergias que se dan, lo que ya escuchabas al principio del programa, en reacciones rápidas, instantáneas, así, sarpullidos, los que se hinchan por el medicamento, los que estornudan demasiado, hay también alérgicos a los gatos también, etcétera, etcétera. Pero son reacciones rápidas. En nosotros los adictos en potencia o los futuros adictos no es así durante ciertos años. En nosotros primero va aumentando la tolerancia, el aguante, en palabras sencillas. Después se convierte en una descendente y allí es donde ya ataca la alergia. Ahora bien, para que se le dé vida a la alergia, querido amigo, amiga, ¿sabes qué debe de ocurrir? La obsesión. Para que se le dé vida a la alergia física, necesitamos tener obsesión o que la obsesión haga acto de presencia. Y esa es la segunda cara y te la voy a explicar. Bien, vamos a la segunda cara. Ahorita, casi al final, vas a entender, espero, y a comprender un poco más por qué entonces es importante aprender, entender, comprender y aplicar en el conocimiento y en la comprensión de este problema.
segunda cara, ahí aparece en pantalla, la naturaleza de la obsesión. Pero primero un sorbo de café, porque si no, no carburo, como digo en Casa de la Roca. Bien, ahora, esto de la naturaleza de la obsesión, te lo voy a explicar de una manera igual muy objetiva. Quería ponerte ejemplos prácticos con mi vida o también con muchos pacientes de los que hemos trabajado y tratado, cómo se ha desarrollado esta misma. Pero bueno, por falta de tiempo no va a ser posible. Espero explicarte lo mejor, lo más sencillo que pueda en este momento. Y que haya quedado claro, espero un poco claro, porque sí son situaciones muy complejas. De hecho, si hay algo que a mí no me gusta, y los que saben en esto que hemos hablado y aprendido e impartimos, no me gusta una explicación muy rápida. Es algo de lo que no es agradable para mí. Pero a veces sí, me pongo hasta insatisfecho porque quiero abrirte cuadros. Una de las formas en Casa de la Roca es que explicamos con teoría y con ejemplos prácticos. Y el programa está diseñado en la teoría y en la práctica. Pero a ver, te lo voy a mencionar en tres pasos, también así. Para que haya obsesión, pero déjame leerte, te voy a leer un término de la obsesión. Y es también algo muy importante para que lo puedas o lo podamos entender mejor. Mira, es una perturbación del ánimo. El ánimo viene de alma. Del ánimo, del alma y de la mente, producida por una idea fija que con tenaz persistencia provoca reacciones de la persona o en la persona, pero que persiste más allá de su fuerza de voluntad por librarse de ella. Es decir, bueno, a ver, otra vez para que lo retengamos. Perdón, es una perturbación del alma o del ánimo y de la mente producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta a la mente, ojo, y yo también oigo y escucho, asalta a la mente y este estado emotivo produce o provoca reacciones de la persona, pero que persiste más allá de su fuerza de voluntad por librarse de ella. ¿Qué quiere decir? Primero, para que esto ocurra, necesito tener una idea fija en mi mente. Primero una idea, una idea. Es decir, pienso, tengo pensamientos como tal. ¿Y sabes qué es lo que provoca la obsesión futura o ese proceso a la obsesión? Claro está, la familia, como esposo, como padre, si eres padre, como hermano, como hijo, como estudiante, como trabajador. En el ámbito social, querido amigo, amiga, afecta de una manera fundamental, porque nosotros los futuros adictos, cuando no sabíamos todavía, en estas primeras etapas de la infancia, no nos equiparon emocionalmente, ni de una manera en carácter que te comentaba en la primera parte, del carácter que no se desarrolló como tal. Pues asimismo, en la parte desde las primeras etapas, el problema con nosotros, los adictos en potencia, es que no nos equiparon emocionalmente para enfrentar la realidad de la vida. Es decir, nosotros los adictos en potencia nos volvemos impotentes ante el alcohol, ante la droga, pero sobre todo ante la manera de vivir. No sabemos vivir, no tenemos la capacidad de enfrentar las responsabilidades de la vida, así como lo escuchas. Por ello este doctor, viste en la cápsula, este doctor eminente de su época, quiero pensar que si hubiera existido en esta época con tanta tecnología, caray, que hubiera más descubierto este doctor.
Bueno, entonces, volviendo al punto, para no salirme. Estas situaciones de la vida, como no nos enseñaron a enfrentarlas en todos estos ámbitos que te decía, obviamente primero como hijo, después como estudiante, como hermano, ya más grande como trabajador, como padre, esposo, amigo, las áreas de convivencia que en Casa de la Roca profundizamos de una manera profunda para entender y comprender este mal. Entonces, no tuvimos el equipo. En otras palabras más sencillas, así todavía más sencillas y nos gusta mucho explicarla así de una manera tal. Supongamos que tú mandas a trabajar o mandas al supermercado o al mercado a tu hijo de 4 años. Le das su bolsa, le das su lista, le das un billete de a 500 y le dices, me traes estas cosas. Eso es ilógico, ¿verdad? Es incongruente, es hasta estúpido, es hasta tonto, es hasta enfermizo, de plano. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros los adictos tenemos una mente infantiloide, tenemos una incapacidad de enfrentar la vida y la realidad. Y es por ello que, volviendo al punto después de este cuadro, ahora sí, la idea empieza a predominar en la mente. Piensa el adicto, ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero para la renta, no tengo dinero para el gasto, mi mujer ya me tiene hasta la maraca, mis hijos no me quieren obedecer, el trabajo, bajé de rendimiento, ya me amenazaron, todo lo que conlleva, querido amigo, amiga, el contexto social, familiar, laboral, de amigos, esa es la parte de nosotros la que está dañada, la que se empezó a dañar desde una temprana edad. Por ende, el adicto, niñota, piensa cómo le va a hacer. Como no sabe qué hacer, entonces, ¿por qué? Porque piensa como niño. Es más, ni piensa, pero cree que piensa. Entonces, pasa a la segunda etapa, que es el deseo. Esto es nada más es una breve explicación, objetiva te decía, y quiero que hubiese querido que fuera subjetiva, pero bueno. Y entonces viene el deseo. Aquí hay dos cosas más. La primera es que a veces desahoga el paciente, pero no hace nada en la parte del deseo. O sea, le nace la idea, crece la idea, por lo que te comentaba en las frustraciones del ámbito social, laboral, material, sexual también, ¿por qué no? Pero no lo desahoga, pero no hace nada, solo pide desahogo. Y eso no basta, pero para nada. Sí son cargas que te pueden liberar, pero no pasa absolutamente más que poco, prácticamente nada. Si acaso se descarga y va a estar tranquila ciertas horas, días tal vez. Pero como no hace nada, crece al deseo. Y en el deseo, aquí mencionaba, te decía en el significado, dice, crea estados emotivos. Son ideas que ya no solamente son de pensamientos, sino se vuelven ideas fijas. Es decir, empiezan a quedarse ya más grabadas, por ende, crece el deseo. Pero no por el deseo bueno, no es que no quiera responder, tal vez sí quiere responder, pero no tiene la capacidad. Te decía, manda un niño al mercado, a la tienda, a comprar, a darle una lista. No es posible. El adicto también es prácticamente lo mismo. No puedes hacer esto con un niñote, con una mente infantiloide, dañada, enferma, tronada, disfuncional, deteriorada, como le quieras llamar. Entonces, provoca reacciones, dice, de la persona, pero que persiste más allá de su fuerza de voluntad. Y aquí entra la parte crucial, porque después de ello, cuando ya crece el deseo, los estados emotivos, como el miedo, básicos, la angustia, la aflicción, la frustración, la ansiedad, la preocupación, hacen acto de presencia del adicto, del enfermo. Ya no está pensando, aunque cree que está pensando. Por lo tanto, ¿qué pasa? Por lo tanto, se vuelve a autoengañar.
se vuelve y se frustra todavía más. Y allí es donde le da paso. No habla, y si habla nuevamente no hace nada. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la situación? Pues que brota. Muchos le llaman despertar, pero yo creo que no. Es que le llaman despertar de la obsesión. No, yo creo que más bien está latente en el adicto. Pero como no tiene esa capacidad que te decía en el proceso de poder experimentar esta situación para actuar, entonces le da vida a la obsesión. Y aquí es donde, cuando ya tiene la obsesión, surge la obsesión, toma fuerza la obsesión. Ya te decía, obsesión es una perturbación del ánimo, del alma, de la mente, producida primero por una idea, luego un deseo, y ese deseo tiene ideas fijas, tan fijas que pasa a los estados emocionales y asalta la mente. Y al asaltar la mente son emociones poderosas. Y luego vienen las emociones destructivas. Por lo tanto, ¿qué pasa? El adicto le da vida a la obsesión. Pero aquí todavía no bebe, todavía no se droga. ¿Por qué? Y aquí entra lo que te comentaba. Cuando hace esta situación, para beber y drogarse, todavía se resiste, pero ¿escuchaste que te comentaba que va más allá de su fuerza de voluntad? Es decir, en todos los ámbitos de su vida y de su existencia puede tener capacidades sobresalientes. Y eso me gusta remarcarlo mucho para que nos quede claro, y sobre todo para mí. Esto lo tengo muy grabado en mi mente, en mi ser, en mi corazón, y no es como para hacer una lista de todo lo que conlleva, no. Está muy grabado, estoy plenamente convencido de que soy un adicto crónico. Por ende, te lo explico de esta manera, en este caso más teórica. Ahora sí, se resiste, no quiere beber, porque sabe que si vuelve a beber o a drogarse, va a ser otro problema más. Y va a crecer la situación. Va a crecer. Ahora cabe la probabilidad de que lo corran de su trabajo, de que ahora sí su mujer lo deje, de que sus hijos lo abandonen, de que lo empiecen empiecen a resentir más. Cabe la probabilidad de que se quede en la miseria, porque eso es obvio, hablando de un adicto crónico. Caben muchas probabilidades, querido amigo, que se quede solo, que se quede sola. Y entonces el hecho de imaginarlo le aterra y por eso bebe y se droga. Cuando ingiere la dosis, entonces se despierta o hace acto de presencia, mejor dicho, la alergia. Se conjuntan las dos caras o las dos fuerzas autodestructivas que mencionaba el doctor Silver, se conjuntan y hacen esto. Ahora, son dos fuerzas poderosas autodestructivas que descubrió que tenemos nosotros los adictos o los futuros adictos. ¿Te imaginas la alergia que fue desarrollándose durante ciertos años o los años X de su problema adicto, de su problema emocional, y luego la obsesión? Es por ello que los adictos en potencia, por ello, y no me voy a cansar de repetírtelo, se vuelven o nos volvemos anormales. Nuestro cuerpo es anormal, nuestra mente es anormal y la ciencia médica, la psiquiatría, desde hace años ahorita nos llaman que nosotros los adictos somos personas desahuciadas. Obviamente, imagínate, yo tenía 25 años, 26, cuando me detectan eso, que ya sabía que tenía este problema, pero no lo quería admitir. No lo quería admitir primero que nada. Pero soy un desahuciado. De verdad. O sea, hoy en día no me espanta. Ya no me espanta. Los primeros años me frustró tanto, me dolió tanto, a mi ego sobre todo. Como un joven como yo, guapo, chaparrito, chinito, con carisma, eso sí, muy irresponsable. Oigan a la doctora. Pero a fin de cuentas, ¿cómo era posible que a mis 25 años, 26, 27, me detectaron que estaba desahuciado? Pero ya escuchaste el por qué. Así es.
Los primeros 5 o 7 años fueron, no, los 10 primeros, fueron de intensa actividad, de intenso trabajo, querido amigo, de intensa labor, de intensa entrega, descubrir respuestas, investigación profunda sobre esta cuestión, sobre esta problemática. Hasta que de verdad tuve que admitir en lo más profundo de mi ser que soy un adicto para hoy y para toda la vida. Que en estas dos caras, como te he comentado muy en breve en este programa, supongamos, a mis 25 años se me rescata de la locura. Iba a decir supongamos, pero esto es la realidad. Yo ahí quedé. Donde dejé de beber, allí quedó la parte del problema, en la fase crónica, con la psicosis que me atacaron. Si mañana, pasado, Dios nos libre, me tomara una copa, escucha, donde quedé, allí haríamos esto, o pasaría esto en mi ser interno. Avanzaría de una manera brutal. Por eso, en los centros de autoayuda, donde vamos, vemos, somos testigos a cada rato de que tristemente, las personas que tienen problemas de adicciones así ya avanzados, jóvenes en potencia, jóvenes que vemos de verdad demasiado jóvenes, 18, 20 años, ya están desahuciados, pero se les dice de una manera más tranquila, a veces muy sutil, y ya llevan 3, 4, 5, 6, 7, hasta 200 ingresos. Conozco personas que tienen 400 ingresos, 30, 40, 50, y siguen creyendo que todavía van a poder, porque la gran ilusión y fantasía y sueño de todo adicto, es más, creo que la doctora nos lo va a constatar, cuando la doctora le detecta a alguien un cáncer muy avanzado y empieza su tratamiento, pues vive con la ilusión y la fantasía de que se va a componer, pero ya es un cáncer avanzado. Cabe la probabilidad de que sí, tal vez sí, pero eso no nos toca a nosotros, esa es otra cuestión sobrenatural, ajena a nosotros. Yo tengo que buscar la ayuda, vivir mi tratamiento intensivo, constante, permanente. ¿Por qué? Porque como el que tiene cáncer en cualquier parte del cuerpo, si no toma su tratamiento va a deteriorarse más y más. Pero el que se cuida puede vivir bastantes años, ¿no, doctora? Entonces, así está la situación. Igual tú quieres vivir más años, ya perdiste el control, ya no sabes qué hacer, identificaste con la alergia física y la obsesión mental. Entonces, tienes problemas. Estás metido en problemas, querido amigo. Pero si todavía estás a tiempo, previenes. Claro, este programa también es de prevención. Así es que tú ya lo sabes. La próxima semana, no sé si tengamos un invitado, creo que sí, pero si no, te voy a hablar del programa de recuperación. Ahora, cómo enfrentar las adicciones bajo el plan programa de recuperación. A la verdad es eficaz, 100% eficaz. Si tú practicas el programa de recuperación desde el paso 1, que es el paso fundamental, y de ahí en adelante, por lo menos el 60% estás del otro lado, pero no se trata de eso. Te voy a mencionar a grandes rasgos cómo se debe de llevar a cabo el plan programa de recuperación, que todos los centros de autoayuda, clínicas privadas, no privadas, todos manejan en el mundo. Y aquí en wowmx.tv te lo vamos a decir. En menos de una hora, cómo trabajar el programa de recuperación y en qué consiste cada paso y para qué es y el éxito que tiene. Bien, amigos, pues se nos fue el tiempo volando. Ya nos vamos y pues gracias por acompañarnos otro jueves más en tu programa Enfrentando las Adicciones, el mundo de los adictos, el mundo al revés. Nos vemos la próxima semana, espero te conectes. Gracias, adiós, hasta luego.